Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Feria Internacional de la Lectura Yucatán y el colectivo literario Caravanzari le da la más cordial bienvenida a esta presentación del libro del maestro Raúl Renam, que se llama Pluvia, que es creo que es la primera vez que se presenta acá en nuestro estado. He tenido otras presentaciones fuera de aquí. Y bueno, este libro, precisamente Pluvia, es del maestro Raúl Renam, que como ustedes saben nació en 1928, fue coordinador editorial y subdirector de publicaciones y fomento editorial del IMBA, medalla Yucatán en el 87, medalla Antonio Mediz Bolio del gobierno del estado en el 90. Y bueno, tuvo varios premios. El maestro Raúl Renam es muy conocido entre todos en el medio precisamente por sus virtudes que tuvo como maestro, como poeta, como ser humano sobre todo. Siempre lo he dicho en todas las mesas que hemos tenido oportunidad de estar. Es una persona que celebraba la vida, la vivía, sentía, y sus letras son un reflejo de eso. Esta tarde nos acompaña el maestro Daniel Telles, la licenciada Mariana Sosa, que en su debido momento, como les vaya cediendo la palabra, los voy a presentar apropiadamente, como se debe. Y bueno, como voy a fungir, voy a hablar un poquito del libro y a fungir un poco como moderador, nada más quiero expresar lo que es unas breves palabras en torno a este. Precisamente, este libro es uno de los que más esperaba de la producción del maestro Raúl Renam, más que nada por el vínculo afectivo y el recuerdo, sobre todo, que me unía a este poemario. Me acuerdo que lo encontré una vez, de esas raras veces que uno madruga en esta ciudad, a las 7 de la mañana en un café del centro, que lo vi de lejos trabajando y estaba escribiendo como él siempre escribía, a veces en su libreta, en servilletas, en hojas, y estaba verdaderamente involucrado en lo que estaba haciendo, hasta que me tomé el valor de acercarme y saludarlo nada más sin pretender interrumpirlo. El maestro Raúl, que era un gran charlista, un gran conversador, me acuerdo que me invitó a sentarme un rato con él, platicamos y precisamente me contó que estaba haciendo este libro, que la idea original, como él lo había visualizado primero, era precisamente los poemas, los versos cayendo del cielo de la hoja hasta formar pequeños charcos en lo que es la parte baja.
quedando en medio todo lo que son las letras. Pero fue evolucionando esa idea, fue una idea, cuando me la contó todavía estaba en proceso. Y obviamente me da mucho gusto cuando cayó en mis manos, como les iba diciendo, uno de los primeros homenajes que hicimos, que igual aprovecho a saludar a Constanza Jimena, sus hijas, del maestro Raúl Renam, que igual nos une una profunda amistad en este momento virtual por la situación de la pandemia y por la confianza que han depositado en nosotros para ir contribuyendo a seguir manteniendo vivo y vigente lo que es el legado del maestro Raúl. En este libro, entre los comentarios que quiero hacer antes de cederle la palabra a Mariana, es precisamente que el libro en sí, todos en poesía siempre hemos visto la lluvia, siempre hay varias menciones a la lluvia, una forma de hacerla, de construirla. Muchas veces tiene esos sentidos metafóricos, esos sentidos vivos, lo que nos refleja. Bueno, me acuerdo uno del poeta chapanesco Óscar Oliva, precisamente, que él habla mucho sobre una lluvia que viene detrás que nadie ve, pero que es la que él siente, la que él desde su comunidad, desde donde él estaba, él va sintiendo esto. El maestro Raúl abre precisamente este libro, Pluvia, precisamente, contándonos o dándonos el origen de esta lluvia ya a un nivel más cultural, lo que significaba dentro de lo que es la tradición yucateca, como lo ven los pueblos originarios. Y a partir de ahí se va deconstruyendo, se va armando lo que es los poemas, perdón, en diferentes momentos, bueno, el maestro Raúl siempre ha jugado bastante con lo que es la gramática, con lo que es la estructura. Bueno, por algo es uno de los pocos, si no es el único poeta visual que tenemos. Y es precisamente cómo juega con el ritmo, con los sonidos, para hacerte sentir ese golpeteo de las gotas, cómo va armando y construyendo lo que es los poemas, como en este caso fue el final precisamente de este poema que se llama Aguacero, que no se aprecia mucho, pero son esas hojitas cayendo. Y nada más quiero leerles una parte de este poema para que tengan una idea de lo que les estoy diciendo. Se llama Aguacero, dice: rota la jerarquía de las gotas en aguacero, las mayores estallan consigo mismas formando millares de menores que arremolinadas dan agua. Para rato cuando ya no haya piedad para la sed, pues no hay artificio del agua que valga, no cohesión ni forma propia, solo la cavidad fugaz que la recibe. Escribe Dios la gota santa, que con la boca abierta trata el pez de atrapar a saltos como pide la respiración de las olas. Pluvia, agua querida del cielo, fundido el alimento que exige el espíritu, está en mi corazón oceánico, del que se elevan todos los cantos vaporosos, creadores de lluvia gotante con escándalos de zinc y tratos candentes sobre la joroba cúpula de Mérida. Esta es nada más una pequeña muestra de lo que son los poemas dentro del libro. Obviamente los compañeros que están acá en la mesa tendrán una selección mejor. Yo de repente selecciono lo que en el momento me puede. Y para concluir lo que es mi intervención, como les dije, es muy breve. De verdad, los que tengan oportunidad de acercarse a la obra del maestro Raúl, del que tengan tiempo de revisar no solo Pluvia, que este libro se puede conseguir en la página electrónica de Ediciones Delirio, ahí pueden encargarlo. Es uno de los últimos que se produjeron. A lo largo de este libro pueden ustedes ya disfrutar lo que es la poesía visual ya madura del maestro Raúl, acá en el ayuntamiento, si no me equivoco, publicado en Emérita, que juega con las formas precisamente del enequén, con los versos, con todo esto. Y bueno, más adelante iremos agregando alguna cosa más. En este momento quiero cederle la palabra a Mariana Sosa Bersunza, que ella en este momento, al maestro Raúl le encantaba que los jóvenes estén en sus presentaciones comentando su libro, que se acerquen. Pero les dije, fue un gran maestro, impulsor de teatro, de talleres, de editoriales, impulsor de la juventud
Y bueno, ella es estudiante de la licenciatura en literatura latinoamericana por la UADY y del taller de música en el Centro Estatal de Bellas Artes. Ha participado como tallerista y staff en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Es miembro del grupo literario independiente, pues sí es difícil esa, Protego Literal, y miembro de Alici. Sin más, te cedo la palabra, Mariana, para que nos cuentes tus impresiones sobre este libro. Bueno, ¿ya se me oye mejor? Ok, perfecto. Bueno, pues muchas gracias. Primero igual a Rodrigo por invitarme en esta presentación. La verdad es que yo tuve la oportunidad de acercarme al maestro Raúl gracias a Rodrigo también. Entonces, pues es un honor para mí hacer esta presentación, la verdad. Y bueno, tuvimos la oportunidad de leer el libro, que tengo que decirme, me encantó, me gustó muchísimo. Y eso que no soy muy fan de la poesía, ¿no? Pero este libro, la verdad es que fue hermoso. Y creo que una de las partes que más me gustó fue que, como se habla en el prólogo, los lectores podemos entablar un diálogo con el poema. El poema nos está hablando es para que nosotros admiremos un paisaje, ¿no? Pero es siempre desde la vista de Renan, pero a la vez desde nuestra vista, ¿no? O sea, como que podemos entablar realmente este diálogo que nos permite la poesía. Y bueno, igual una parte que me gustó mucho que hacía en el prólogo y que pude comprender cuando ya leí todo es que todo ese poemario parece una sinfonía en un poema, ya que, o sea, la sinfonía, como sabemos, es un movimiento que se compone por varios, ¿no? Por varias partes de música. Entonces, como que toda esa totalidad hace a este poemario esta gran obra que realmente es, ¿no? Y todo conjugado, todo este ritmo que bien había comentado Rodrigo, realmente se mete y lleva a disfrutar de esta experiencia que es tanto visual, como habían comentado, y a la vez rítmica. Igual me recordó muchísimo, ¿no? A la música y toda esta cadencia. Pero bueno, una de las cosas que igual me gustaría comentar es primero la idea de pluvia, que o sea, podemos ver que al principio Renan dice que es una deidad, ¿no? La lluvia es una deidad. Y entonces se pasa como la primera parte, pues marcándole odas, desde mi opinión, ¿no? O sea, cabe recalcar que todo acá es mi opinión, ¿no? Pero siempre está admirando a la pluvia y todo esto que conlleva. En una parte del canto, el primer poema que hay, cuando, o sea, obviamente nos remite, ¿no? Que siempre que las gotas caen están cantando. Y el cantar es un arte que siempre sale del alma. Entonces a mí me pareció precioso como él decía que estas gotas cayendo están saliendo del alma de la diosa, ¿no? Pero yo tengo que comentar que mi favorito, o sea, mi parte favorita fue el tren del verbo. Me encantó demasiado. Y es porque cuando lo leí, me recordó muchísimo, justamente en la página 50. Voy a leerlo para que yo pueda explicar mi interpretación, ¿no? Eh, Verbo en gracia sobre el caído para la anunciación de los hechos y la formación del tiempo en las cosas del tierra mar y la pasión hundida en el alma como un clavo. Esa imagen del verbo clavo en el alma, ¿no? Es simplemente impresionante. Y es acá donde a mí me recordó mucho esta frase de Eduardo Galeano, ¿no? Que habla de que los científicos nos dicen que estamos hechos de algo, pero un pajarito me contó que estamos hechos de historias. Y yo creo que acá Renan se va más, o sea, y une estas dos frases y se va al átomo de la historia que es el verbo. Y es finalmente el verbo que nos hace, es lo que nos hace vivir, es todo eso que vivimos y que finalmente nos marca en el clavo. Y esa imagen simplemente me encantó porque al final es lo que somos, ¿no? El verbo
finalmente es lo que nos hace y marca el tiempo, lo que pasó, o sea, lo que está, lo que lo que ya vivimos, lo que estamos viendo ahora y lo que vamos a vivir. El oro siempre nos va a marcar de alguna forma. Y la forma en que Renan lo imagina y te lo pone en el poemario, la verdad es que es sumamente preciosa, es brillante y a mí me gusta muchísimo. Pues igual creo que algo repito para terminar mi intervención y que los demás puedan notar, es cuando habla de el escrito que es una memoria, pero es un sentido porque no tiene sonido. O sea, para Renan podemos ver que el sonido es muy importante en la construcción de sus poemas y tanto de, o sea, yo vería del ser humano, ¿no? Si no hay sonido, si no hay algo que te escuche, realmente pierde mucho su valor. Y es, ajá, como lo podemos ver en el poemario, ¿no? Todo este cuidado que pone al construir sus versos, me parece sumamente precioso porque le pone mucho énfasis en esa parte y uno cuando lo lee en voz alta realmente puede sentir toda esa cadencia que enriquece todo este poemario. Pues creo que ya por mi parte sería todo y si surge algo más, creo que podríamos ya, mejor dejamos de los demás hablar. Al contrario, no hay límite. Qué bueno, ahorita que estabas platicando precisamente, este poemario tiene una de las características, bueno, que resalta, es precisamente que es de largo aliento, que muchas veces la poesía creemos que es síntesis, que mientras más digas con menos palabras, bueno, es en sí, a veces muchos consideran que es una virtud, pero en realidad, o sea, son muy pocos. Por eso me acordé de Óscar Oliva precisamente, que en los 70, si no me equivoco, cuando publica Estado de Sitio, hay poemas enormes que son de 6, 7 cuartillas, y así se va. Entonces, pero te va construyendo la historia, y lo importante con Raúl es precisamente que no se te pierde la esencia de lo que te está contando. Y es más que nada es esa manera de ver la lluvia como un ente vivo que nos inunda y está con nosotros. Aprovecho a saludar a José Avilés, a Constanza Renam, a Jimena Renam, a Lisette, a Lorenzo Ceballos, que nos mandan saludos a todos los participantes en esta mesa. Y bueno, aquí cedemos la palabra a Daniel Telles, precisamente desde la Ciudad de México. Es poeta, profesor, investigador del estridentismo. Con eso se ganó mi admiración. Ha publicado los libros de poesía El aire oscuro, En tierra adentro, Asidero, Contra Llaveo, Cielo del perezoso, A tiro de piedra, Punto de fuga, Arena mestiza, y preparó las antologías Esas distancias de algo, Pasiones desde el ringside, Literatura y lucha libre, Raúl Renán, Poesía moderna, 207, la edición crítica El pentagrama eléctrico de Salvador Gallardo. Tiene entre otras producciones, entre otros libros, creo que es, bueno, en este caso los participantes es el que tiene más experiencia y trayectoria, y bueno, en este momento le vamos a ceder la palabra para que nos cuente sus impresiones sobre el libro de Pluvia. Hola, bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, Rodrigo. Qué bueno que hay esta posibilidad de celebrar acá en la Feria Internacional del Libro, ¿no? Y de la lectura en Yucatán, celebrar a uno de nuestros poetas mayores, celebrar a uno de los poetas más queridos de México, y yo digo con palabras mayúsculas, uno de nuestros poetas mayores, por el presagio, digamos, que tiene y que conlleva la obra renaniana, ¿no? La obra del poeta meridense, amante y amantísimo de Mérida, ¿no? En un libro extraordinario y uno de los libros más bellos de la poesía mexicana, que es Emérita. Bueno, el poeta Raúl Renán, que sabemos fue poeta, escritor de cuentos breves. Y mira, yo preparé un texto brevísimo que voy a compartir con ustedes, pero digamos, ya que Mariana hablaba de sinfonía, un poco a manera de intro, ¿verdad? Pues bueno, para los que se acercan, para los jóvenes lectores que se acercan a la obra renaniana,
Pues Raúl fue de todo en el mejor de los sentidos, ¿no? Fue poeta, escritor de cuentos breves e inusitados, epigramista, poeta, editor, maestro, fundó varias revistas, ¿no? Coordinó múltiples talleres literarios y yo creo que sobre todo, tú ya lo decías, fue promotor de vastas generaciones de escritores. Yo creo que un notable número y nombre de escritores mexicanos le debe a Raúl Renán su presencia en las letras, su acompañamiento y, por qué no decirlo, su empuje. Y aunque es un gran narrador y un gran experimentador, yo creo que el eje vertebral de la poesía de Raúl es la experimentación. Eso no cabe duda. Dispone al lector, primero Renán, su oficio de la poesía, y después lleva al lector en ese oficio por, digamos, una conversación permanente, una conversación continua. Cuando aparece Pluvia en 2017, prácticamente al mismo tiempo que Raúl parte de este mundo, Raúl tuvo la oportunidad de conocer y preparar este libro, ¿no? Y Raúl sabía que no era, que era una pausa en el camino, ¿no? Yo así veo Pluvia, me parece que es una pausa en el camino y ahorita en estas líneas que preparé subrayo por qué. Entonces la obra poética renaniana, digo yo que trasluce experimentación como búsqueda y transformación de la materia prima del poema, o sea, el ritmo, los acentos, la forma, la valía de las palabras. Raúl fue siempre un juguetón y fue un gran experimentador con la palabra, con el lenguaje, con los sonidos, ¿no? Fue ese poeta que transparentó e hizo tan sencillas, digamos, las palabras, que decía Rubén Bonifaz Nuño, que en él las palabras corrían como arroyo de montaña, ¿no? Entonces, en las líneas que preparé en esta ocasión son un brevísimo texto que se titula Pluvia, de Raúl Renán, lluvia, abajo arriba, en la página caverna. Pluvia de Raúl Renán, publicado por Ediciones Delirio en 2017, como decíamos, es una obra poética visual y experimental, compuesta por varios poemas extensos, convertidos, digámoslo así, en un poema de largo aliento. No es un poema de largo aliento, son varios poemas que suscitan y generan esa posibilidad de largo aliento, en el que el poeta canta a la lluvia, a la tierra, a la naturaleza, al cosmos y al lenguaje. En el prólogo de este libro, el editor Carlos Pineda, también ya desafortunadamente desaparecido, escribió, y cito textual: este es un libro donde siempre llueve el agua genésica de la poesía, larga sí, pero cuidada, paso a paso, sin prisa, como lo hicieron los poetas clásicos. Pluvia marca el principio como símbolo del origen e invita al lector a adentrarse en el poema que en este último libro que publicó en vida Raúl Renán, recordemos, 1928-2017, vive la aparición de la lluvia como un fenómeno propio de la tradición maya. Escribe el poeta: Canción del bosque. La gota gotea llena de pluvia. Pluvia, pluviosa, pluviana, pluviosilla. Plúviame para que crezca, para que frute, para que verde mi corazón. La gota gotea llena de pluvia, pluviosa, pluviana, pluviosilla. Ven, plúviame. En Pluvia, después de este gozo, de ese imperativo poético, el lector puede, por un lado, conocer más de esta línea poética renaniana, y por el otro, se trata de un libro que no es concluyente, ni es, como en algún momento alguien decía, una síntesis del trabajo de Renán, sino que puede leerse como una continuidad de la experimentación poética que fue, decía yo hace unos momentos, piedra angular en el trabajo poético de Raúl. Pluvia es un libro donde él está generando una exploración del poema y su forma, no cabe duda, además de su temática. Raúl era una persona que, dada su naturaleza de sentido de juego y disposición del propio lenguaje, tendía puentes.
¿Hacia dónde lleva este puente? ¿Hacia dónde llevan los libros, los múltiples libros de Raúl Renán en construcción permanente? Yo digo que hacia otros diálogos. El poeta meridense dialoga con los rostros y las lluvias de otros libros capitales en su escritura poética. Siempre hacia adelante y hacia atrás, permanentemente. Sus pericias visuales se corresponden con la estructura del poema. Renán, en esto que Rodrigo comentaba, las grandes conversaciones, los cafés, los encuentros, no quiero decir que opíparos, ¿verdad?, a la mesa, porque Raúl se contenía, pero siempre fue muy generoso con sus amigos, siempre en el dispendio de la amistad y a través de la poesía, de la literatura. En ese gozo, Renán advirtió en el continente, advirtió también, quiero decir, ese gozo en el continente de la página y en la disposición gráfica y sonora de las palabras. Zarandeaba las palabras, los signos, los dispersaba, ¿no? Y sabía multiplicarlos en la página en espacios tridimensionales, fonéticos y visuales, onomatopeyas y silencios. Raúl, como pocos poetas, hizo contener el silencio en sus poemas. Se advierte en esa concisión, en esa pluma en ristre que nos enseñó al decir, aquí va la palabra, aquí está el poema, aquí está la imagen, pero se detiene bruscamente, ¿no? Y de pronto, nos los dijo en La Gramática Fantástica, uno de los libros también más bellos de la literatura mexicana del siglo XX, de pronto la palabra quiso en el papel decir otra cosa, fue otra cosa, ¿no? Fue un salto diferente. Entonces, esto Raúl Renán lo tradujo siempre en artificios, digo yo, que se trocaban en frisos, arriba de la página, en medio, al pie de la página. Y ahora, Rodrigo, nos mostrabas hace unos momentos visualmente cómo hay disposición gráfica en este libro, en los poemas, ¿no? Estos son estos frisos. Y dice el poeta en ciertos momentos, el poema debe leerse de abajo hacia arriba, en esta disposición que él siempre estuvo buscando. Raúl Renán nos explicó que reunidos los poemas de Pluvia, nos los dijo él, dan como resultado un libro de poemas extensos de temática diversa. Escribió que el primer poema, al cual da título el libro, es el símbolo, y creo que ya lo decía Mariana, es el símbolo del origen inspirado en la tradición maya. Y leo al poeta Raúl Renán. Pluvia, nacimiento y presencia. Pluvia es una deidad de dones en derrama. Aparece en la gran caverna boca abajo del espacio. Su humedad provoca que vuela el tiempo a tierra en baño previo y el hombre, su favorecido, no puede denunciar su inminencia por respeto a su dignidad. Asediada por los vientos custodiosos, sus pasos se oyen como ramas que arrastran su prisa dejando huellas resquebrajadas sobre los árboles. Lo que huele es olor que porta la humedad cuantiosa, alma que el hombre respira. Halagada, pluvia, se levanta las faldas frondosas y sin mostrarse orina. Fuegos y temblores lo celebran. El poeta yucateco estimula la libertad imaginativa y la memoria del lector para poder asociar el primer verso con el último. Y aquí nos podríamos detener en estos extraordinarios ejercicios que nos enseñó, el poema dentro del poema, por ejemplo, o el poema dentro de la nota periodística. Y quizá me estoy yendo hacia otros derroteros, pero son estas formas que el poeta siempre advirtió y avisoró que había poesía en todos sitios. Todo esto ocurre bajo el signo al revés de la libertad que resulta d'atreville, que se lee libertad. Poema de largo aliento con el que cierra el libro, revelación oleada, legión en agua cayendo, movimiento equilibrado. Escribe el poeta en el último poema, que así se titula, d'atreville, y con el que cierra el libro, d'atreville, libertad.
Prenda inconsútil, no tienes forma, el aire circular te define con vaguedad y pone el ejemplo. Te proyecta hacia los lados del espacio en ti contenido. Vienes hacia mí, no a mi movimiento, sino a la transparencia de los gestos que dicen quién soy yo en mi conducta por la alucinación de inquietas apreturas. Desparramada entre los escombros para aumentarlos en intensidad humana, tu naturaleza no se detiene al fin de no pactar con la definición. Ahí donde lo imperceptible irrumpe de felicidad te atropella. Saltan al cielo plomizo las palomas que fondean la catedral. El vuelo, ¿para qué quererlo? Si la atmósfera se presta en lo absoluto con un espacio de tersa humedad. La alegría es la misma en todos los elementos, salvo la geografía empobrecida por la destrucción de sus límites. Lo tuyo es la revelación como en la arena, con buenas intenciones como dicta el coro, valiéndose de los medios elementales. Es un fragmento, es el inicio. Dije líneas antes que el poeta meridense dialoga con los rostros y las lluvias de otros libros capitales en su escritura poética. Pluvia abre con Pluvia, nacimiento y presencia, que a su vez se funda en 4 pilares: canto, llovizna, aguacero y canción del bosque. De ahí el poeta decide saltar a Tren del Verbo, una revisitación a ese poema publicado en su libro con el mismo nombre, Mi nombre en juego, que publicó Aldous en 2008. Verbo Pancreator, de Rostros de ese Reino, publicado por Verso Destierro en 2007, y El cadáver exquisito de un pez, de 2006, publicado por Ediciones Navachiste en Sinaloa. Notabilísimos poemas en la traza renaniana, ¿no? Objeto de importantes artículos, ensayos y estudios en los años recientes. En ellos, el verbo se advierte como la más notable preocupación de Raúl. La gramática y la escritura poéticas en Tren del Verbo. La historia del verbo como componente divino de la gramática en Verbo Pancreator. La descomposición de un pescado como pretexto para contar los sucesos en una bahía de pescadores y poetas a la vera del mar. Leo el comienzo de Tren del Verbo, uno de los ejercicios más lúcidos y que más gustaba leer a Raúl. Tren del Verbo. Los rieles pareados no dejan que se descarrile el ánimo del verbo en poética circunstancia. Suave, entonado no debe chirriar en la raya sublime el roce de las consonantes de vientre metálico. Una vocal basta para darle muelle. En una estación del viaje, las rodantes minúsculas no advierten los puentes atareados silbando de estupor. Los hablantes van al frente de la procreación alineada, dejando a su paso durmientes andadores. Calza el rumor de la escritura, el resplandor de la pulpa sensible al oído tonal. Si de pisar se trata, las puntillas sigilan al verso, no para verse, si expuestos al sol, borbota, dicción implantada. El sol opone en los ojos que repiten el surco queriéndolo extraer de la superficie. Lo que quiera decir, lo escrito, está en el suspenso al resguardo de lo físico sutil al tacto. Nadie mueva la sombra del cuerpo, so pena de restarle sentido al anhelo concorde. Se irá la sombra con el silencio entre líneas
demudando lo escrito en el tiempo, y quien lea a ojo de letra se quedará con la paja en el soslayo. Esta escritura es el órgano del espíritu que a todo rasgo caligráfico convierte en memoria. Luego, aquí en Pluvia, el habla y su pureza en especie, en el poema Especie. Palabras desde Gonzalo de Berceo, en palabras de Raúl Renán, aves dulces y moduladas. Para continuar en Lapidario Celeste, grafía misteriosa y espacial en las cuevas más altas de los hombres primitivos. En la experimentación poética entonces de Raúl Renán hay un cierto replanteamiento de la construcción del poema. Al respecto, Carlos Pineda, en su prólogo, apuntó que el poema de largo aliento precisa de la memoria para poder expresar todo su potencial metafórico, y el lector deberá asociar el primer verso con el undécimo y este con el infinitesimal. Dice Pineda, el poema de largo aliento se contempla, se observa primero desde la atalaya de los asombros para luego descender de nuevo sin prisa por sus senderos. Y ahí está siempre el eco renaniano firme de educar el oído. Se educa al oído, se educa con la palabra, y se educa a la palabra en ristre, siempre en la punta del lápiz, antes del presagio de la página en blanco. Finalizo anotando que pluvia es lluvia del verbo, ese don de la escritura en derrama, en ristre, y se levanta boca abajo, boca arriba, arriba abajo, abajo arriba, en la página caverna que se resquebraja. El tiempo y sus asideros son ahí nuestros fuegos y temblores. En Pluvia, Raúl Renán permanece y se detiene. Marca una pausa nata en su decir, como todos sus libros, en su decir y hacer, latido de permanencia en la poesía mexicana, latido y pulso de la experimentación que nos enseñó a construir y a entender, preocupación dominante por la forma. El poema penetra el subsuelo de la página y descompone su estructura gramatical, rítmica, sonora, para mantener vivo el lenguaje. Creo que ese es el valor absoluto de la poesía de Renán y el valor absoluto que Pluvia nos regala en este magnífico libro. Muchas gracias, Rodrigo. No, al contrario, muchas gracias a ambos por aceptar la invitación. Y como bien dice, el libro dialoga, conversa, no solo con los lectores, sino con todos los libros anteriores. Hay varias formas que conversan con otras que ya había usado el maestro Raúl, precisamente en uno de estos poemas. Hay varios que son como este, que tiene la leyenda, está en la página 85, que dice: esta página se lee en forma ascendente. Si no me equivoco, en Mi nombre en juego, creo que hay un poema del Salmón. Bueno, hay varios que tiene del Salmón, que ya que llegas al final, te dice, bueno, sí, pero debiste leerlo al revés. Y entonces, el maestro juega con todas esas formas. De hecho, hay sonetos que puedes leer uno y uno, o puedes leerlo completo, y la misma forma, que es un arte, el soneto hoy en día un arte perdido, que lo puedes leer, lo puedes ver. Y antes de continuar, Tere Renán nos dice: mi papá era un amante de la música, lo cual en este libro lo comprobamos. Efectivamente, era un gran conocedor de esto. Al maestro Daniel, Daisy y Luna Rosa le mandan saludos, lo están viendo en la transmisión. Si no me equivoco, igual Norma Salazar. Carolina Medina Cruz igual está pendiente, le manda muchos saludos. Patti Carrillo igual dice que es una excelente presentación, igual que Miguel Ángel Peña. Lourdes Chancamal nos pregunta dónde puede conseguir este poemario. En la página es www.edicionesdelirio.com.mx. De todas formas, en este momento en la presentación, los compañeros de la Feria Internacional de la Lectura
ya compartieron el enlace donde pueden conseguir este libro. Igual el de Mariana Bernardes, si no me equivoco. Todo está en la línea, conversaciones con Raúl Renán, que lo presentamos en la Filey, igual hace un mes, si no me equivoco. La Asociación Literaria y Cultural de Yucatán igual nos manda un saludo, les mando un saludo a todos ustedes, que creo que son, bueno, hay más comentarios. El maestro Daniel tiene poder de convocatoria. Y bueno, y como les iba diciendo, este libro de verdad es leerlo, explorarlo, ver desde la forma, las palabras, cómo se van pulverizando, cómo van obteniendo nuevos significados, nuevos sentidos. Lo lees en voz alta y es completamente otra la dinámica. Bueno, en general la poesía, si no la lees en voz alta, es muy difícil que aprecies lo que son los ritmos. Y con Raúl, a veces la forma que usa para mover y plantear los poemas es un reto para leerlos en voz alta muchas veces, pero pues bueno, es parte de lo que él hace para que uno como lector de verdad se esmere, se esfuerce y te presente un reto que una vez que vas descubriendo todo lo que hay, y más en este libro, que considero que es una de las obras ya más consolidadas en cuanto a en cuanto a todo lo que nos remite, sobre todo a quienes somos grandes admiradores y hemos seguido todos sus libros, nos recuerdan grandes partes. Igual aprovecho el espacio para saludar igual a Jimena Renam, que ella sin duda ha sido, de cual agradezco igual de corazón. Gracias a ella he logrado contactar con muchos alumnos y mucha gente que de verdad admira y aprecia la obra del maestro Raúl, y es un gusto pues vernos, aunque sea virtualmente. E igual tenemos el comentario de Silvia Cervantes, que dice: no solo en el subsuelo de la página, sino en nuestro diálogo con el alma, escucharles con Renam. Ediciones Delirio nos manda saludos a todos nosotros que estamos acá en esta presentación. Y creo, Roberto Medrano Montoya dice: felicidades. No sé si Mariana tienes algún comentario final, ¿quieres agregar algo más? Si no, no hay problema. Yo tengo el don de poder seguir hablando aunque no esté diciendo nada. No, tal vez sí una pequeña cosita, y es que acaban de acordar otra idea que estoy formando, y es que cuando está en el poema de El cabra exquisito de un pez, en el 12 específicamente, habla sobre la construcción de las tormentas, o los huracanes, ¿no? Y o sea, se puede decir que son como poéticas, ¿no? Porque causan destrucción, pero más que destrucción, es como, o sea, se vive su llegada, ¿no? No pasan desapercibidas. Y me recuerdo mucho a otro poema que es de la primera parte, que es cuando habla de Pluvia, cuando la personifica como mujer y dice que Pluvia finalmente no pasa desapercibida tampoco, ¿no? Tanto porque es agua, porque es vida o porque causa destrucción y muerte. Entonces, estas dos partes, ¿no? De que al principio tenemos esta idea de que Pluvia es una mujer, pero más que una mujer, diría yo, ¿no? Como una persona que realmente hace mella, o sea, que realmente logra entablar una relación con ella. O sea, no pasan desapercibidos. Es así como con la tormenta en el cadáver exquisito de un pez. O sea, hay una distancia, ¿no? Pero que siempre está este diálogo entre, al final la lluvia, el agua, siempre va a pasar por nosotros y siempre nos va a marcar. Y es una idea que me parece muy bonita y que realmente se puede ver toda esta parte que comentaban tanto Rodrigo como el maestro Daniel, que estos poemas siempre están dialogando entre sí y requiere del lector, perdón, para que podamos captar estas ideas, ¿no? Creo que era eso. Realmente que recomiendo muchísimo este poemario, que es precioso y que igual con esas ideas hay muchas que van surgiendo a la hora de leer.
Bueno, igual los que quieran, si no me equivoco, en la librería de Sedeculta, creo que hay una recopilación de su obra, que de hecho, gracias a los esfuerzos que se hicieron, están ahorita en un lugar más accesible en lo que es la biblioteca Cepeda Peraza acá en el centro. Y no sé si el maestro Daniel quiere acotar algo más, agregar algo más. Sí, muchas gracias, Rodrigo. Nada más, si me permites, y si hay tiempo, yo creo que la mejor celebración para un poeta es leer su poesía. Evidentemente que de Raúl Renán están las antologías que comentas que publicó el gobierno del estado de Yucatán, ¿no? Los 2 tomos, su poesía y su obra reunida. Está también la obra del Fondo de Cultura Económica, ¿no? Hay múltiples ediciones y si hay un escritor profuso, digamos, pero cuidadoso de su obra fue Raúl, ¿no? Muchísimos libros y sobre todo muchísimos diálogos, como bien decía Mariana, y quería yo apuntalar esa idea con sus lectores. Renan es de los que escribe para y con sus lectores. El lector es parte también de esa celebración mística, ¿no? con el lenguaje, con la palabra, ¿no? Entonces, no sé si hay tiempo y me permitas cerrar con leyendo Especie, el poema Especie de Raúl Renán. Es el poema que dedica a José Emilio Pacheco. Prefacio. Viene de lejos, viene de antiguo mi palabra juglar, peregrina si se quiere, roman si se ama, y dole dan male. Poema. Nunca trové palabra de sones más acordados que hoy, por mi señor Berceo permitida. Es de aire soleado, letra tras letra, puras sonadas, con sono de aves dulces y modulados. Es palabra montada que transmina voces de agua en perfecta oración rodante en la tierra. Todas son estas palabras, todas las pensadas por la escrita y las que la mente diera pronunciadas por órganos más temprados que la opaca que piensa el pensamiento. Pasa de alas dicha y yo la veo esconder como que lleva el dictado de mi custodia. De vibrante arena la tientan las yemas de mis dedos y de tanta caricia se anuda a mi dedo cordial que signa amor y boda con el habla. Ah, el blasón blandiendo a los 100 vientos los signos de mi palabra. Fermosa nacida, su sonar tan deleitoso llenó el hogar del poema al que mortales habidos nunca urdieron. Y haciendo a su sombra me guarde de la lluvia, de las malas dicciones y las piedras viciosas en la lengua. Gracias. No, al contrario, muchas gracias. Al final podemos decir lo que querramos de la poesía, pero cada quien la propia, la hace suya, la interpreta, y otros ojos pueden verla y pueden interpretarla de diferentes maneras, que esa es una de las riquezas que tienen los poemas, ¿no? La multiplicidad de significados y sentimientos que pueden despertar en uno. Aunque algunos digan que los sentimientos, pues es un poco cursi la palabra, pero bueno, esta semana estoy en otro canal. Bueno, agradezco infinitamente, siempre se los voy a agradecer a ustedes dos por acompañarnos. Por mí fuera, todos los años serían años de Raúl Renán, de verdad. Es un escritor que cada libro nos da y podríamos estar hablando toda la tarde aquí, pero bueno, el tiempo siempre es un verdugo inclemente. Agradezco a todos los que, de los que comentaron, los que nos están siguiendo. Nada más les recuerdo que mañana, a partir de las 5 de la tarde, arranca Ley después de la ley con un conversatorio con autores de la colección Escritores de Hipogeo, taller de cuento. Después, a las 6 viene la presentación del libro, del texto al pretexto. Hay mucho contexto, y que son las dos, si no me equivoco, las dos primeras actividades que hay mañana. Y para despedirme, igual,
quiero leer un poema que para mí, dentro de este libro, representa en este momento lo que significa el maestro Raúl Renam, que es: en ti eres una voz, tu voz transformada quiere ser por ti, en ti, para ti, la creación, tu juego eterno. Muchas gracias a todos, gracias por acompañarnos y esperemos nos sigamos viendo en otras presentaciones. Nuevamente se presenta este libro y muy buenas tardes y gracias.